Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en Deutsche Welle. Yo soy Pía Castro y comenzamos en Ecuador porque los candidatos a las elecciones presidenciales allí en el país buscan hacerse un nombre propio. Los ecuatorianos elegirán presidente el 15 de octubre en segunda vuelta, conmocionados por la violencia, los crímenes y en medio de un profundo desgaste político y muchísima inseguridad. Uno de los candidatos fue, recordemos, asesinado en plena campaña electoral en un país tomado en gran parte por el narcotráfico. Los ciudadanos soportan constantes atentados terroristas que cambian de un día al otro la dinámica y la vida del país, como ya lo ha hecho en este proceso electoral en el que los candidatos recorren el país con chalecos y fuertes medidas de seguridad. Está con nosotros, aquí lo ven, el analista Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, profesor, también decano del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Un gran saludo, gracias por estar con nosotros. Ecuador se prepara para una segunda vuelta. ¿Cómo describiría usted el ambiente que se vive en estos momentos en su país? Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, es un ambiente difícil, es un ambiente de zozobra, es un ambiente de mucha inseguridad entre la población, inseguridad por las cuestiones que en alguna medida mencionaste, hay un creciente desarrollo del narcotráfico en el país y lo que tiene tras de sí, ¿no? Que es el financiamiento de la economía, el financiamiento de la política. Hay un grupo de bandas organizadas transnacionales que también están operando en el país de forma importante y eso en sí mismo lleva a que la población tenga mucho temor en general y que a eso se sume la incertidumbre que es propia de un proceso electoral y de una segunda vuelta electoral en la que, al menos al día de hoy, es muy difícil establecer de forma clara, precisa, cuál de los dos candidatos podrá llegar a la presidencia. Esta inseguridad ha comenzado en los últimos años. Entiendo que el desempeño del presidente Lasso no fue lo que se esperaba, pero hablando de la inseguridad, hablando del narcotráfico, hablando de las cárceles y de las crisis de las cárceles que había en los últimos años en Ecuador, ¿todo esto ha sido una consecuencia de la presidencia de Lasso o viene ya de antes? Bueno, viene de antes, ya en la época del gobierno del presidente Moreno ya tenía el país serios signos, serios visos de presencia de narcotráfico, de bandas organizadas, de lavado de dinero en el país, de violencia en la política, porque estas son cuestiones que no aparecen de un momento a otro, ¿no? Como la población, la audiencia puede entender, son procesos largos que se van sedimentando en el tiempo y que no emergen de un día para el otro, sino que, insisto, hay toda una cantidad de factores estructurales, muchos de ellos que dan cuenta de este fenómeno lamentable que ahora vive el país. Hábleme de cómo ha sido estos últimos años con el presidente Lasso. ¿Qué balance podría usted ofrecer? Bueno, creo que el presidente Lasso fue un empresario exitoso, un empresario de la banca, muy exitoso en el país, uno de los bancos más importantes, con una larga trayectoria de cara a llegar a la presidencia de la República, varios intentos presidenciales, ausente de experiencias previas en la vida política, sobre todo en la política de elección popular, y me parece que esto último le pasó una factura enorme en sus 2 años de gobierno. Nunca pudo llegar a cohesionar un grupo de ministros que entiendan bien la política pública, nunca pudo llegar a cohesionar un grupo de colaboradores en términos generales que entiendan que el desempeño y el manejo del Estado y de lo público no es lo mismo que el manejo del sector privado, no porque uno u otro sea mejor o peor, sino porque son radicalmente distintos. Y si a esto sumas la ausencia de una organización política, una estructura partidista que le provea de gente que pueda administrar el Estado, da cuenta de lo que desafortunadamente fue el gobierno del señor Lasso, ¿no? Una gran desilusión para buena parte de la gente que votó por él, e incluso para los que no votaron por él, que esperábamos como país, que exista un desempeño mucho más eficiente en la administración del Estado. Muy interesante este análisis que nos está ofreciendo. Hablemos ahora de los candidatos en esta segunda vuelta, porque quien gane no podrá gobernar sin acuerdos. Tenemos a la correísta Luisa González, la primera mujer que podría llegar a la presidencia, y Daniel Noboa, el candidato más joven en un balotaje. Estamos hablando de Ecuador. Hábleme de estas opciones, doctor.
Bueno, González podría ser eventualmente una presidenta. En realidad sería la segunda presidenta del país, porque Rosalía Arteaga ya fue presidenta en la década de los 90. Luego, por un arreglo político absolutamente inconstitucional, fue apartada del poder un par de días luego. Ella fue la vicepresidenta del expresidente Abdalá Bucaram. Pero volviendo a González, es básicamente quien ha sido impuesta como candidata por Rafael Correa, arrastra los votos tanto del señor Correa como de su partido, la Revolución Ciudadana. A partir de sus declaraciones públicas, no luce como una persona que conozca abiertamente o de forma clara el manejo del Estado, pero al menos uno podría intuir, y el electorado puede intuir cómo sería su gobierno, que sería más o menos una réplica de los 10 años de la Revolución Ciudadana, con sus cosas buenas y sus cosas malas. En el caso de Noboa, es el hijo del mayor empresario del país, uno de los hombres con mayores recursos económicos de América Latina, inclusive el señor Álvaro Noboa, que fue 5 veces candidato a la presidencia y ninguna ganó. Y ahora su hijo, con apenas 35 años, está muy, muy cerca de lograrlo. Es un candidato del centro hacia la derecha, con una visión de mercado, claramente en función de su pasado, y sin que el país conozca muy bien por dónde manejaría otro tipo de temas, los temas sociales, por ejemplo, la salud, o el tema importantísimo que ya hemos discutido de la seguridad. Entonces, en ese aspecto, Noboa es más impredecible respecto a la orientación y la conducción de su gobierno, más allá de esta cuestión puramente económica. Pero en general, tanto González como el señor Noboa, independientemente de quién gane, van a estar en el poder alrededor de un año, un poco más de un año, y seguramente en cualquiera de los dos casos van a ser un año o año y medio de un gobierno orientado fundamentalmente a la siguiente campaña electoral, la que tendremos en el 25 para el periodo 25-29, un periodo completo. Entonces, en general, más allá de cuál gane, insisto, yo creo que va a ser un periodo donde en el país no va a pasar mucho, donde la economía tendrá serias restricciones para seguir creciendo, donde esta alarma social difícilmente bajará a los niveles que teníamos hace algún tiempo, y sobre todo donde la política y el sistema político se siga deteriorando, como ha venido esto arrastrando el país hace al menos 1 o 2 décadas atrás. Muy interesante también una campaña, usted dijo eso, esto es una fase, como una precandidatura, pero esta ha sido una campaña hasta ahora marcada por la violencia, como ya dijimos, donde el candidato anticorreísta Villavicencio fue asesinado, esos votos anticorrea. ¿A dónde van? ¿Y son realmente importantes? El país tiene un porcentaje del electorado que es profundamente anticorreísta y que votaría cualquier opción que no sea, en este caso, la señora González. Pero hay un segmento importante que me parece va creciendo con el paso de los días, de gente que, si bien tiene resquemores con la Revolución Ciudadana, si bien tiene distancias con la Revolución Ciudadana, eso no implica que sea gente que está en el extremo del anticorreísmo. Ese grupo de personas que cada vez crece más, me parece que es una posible capacidad, calidad de la señora González para capturar esa base electoral y eventualmente poder llegar a ganar. No le resultará fácil, de ninguna manera, pero creo que con un discurso renovado podría llegar a capturar a esta gente que, insisto, puede ser anticorreísta, pero no es radicalmente anticorreísta. Y por eso decía al inicio, si bien parecería ser que al día de hoy el señor Noboa tiene cierta ventaja de cara a llegar a la presidencia, yo creo que de ninguna manera se puede garantizar eso, y habrá que esperar, porque el correísmo se ha caracterizado siempre por tener muy buenas estrategias electorales, sobre todo en las segundas vueltas. Entonces, me parece que más o menos así se configura el escenario del momento, y habrá que esperar lo que sucede en las semanas que están por venir. Acláreme quizás una cosa, ¿qué pasa con los votos de los pueblos originarios, que también es algo muy fuerte y que tiene mucha fuerza en su país? Mira, el Ecuador tiene alrededor del 10% de población indígena, ¿no? De acuerdo a los censos oficiales. Ha sido un voto que tradicionalmente ha ido al movimiento político indigenista, que es Pachacutic. En esta ocasión, Pachacutic no tuvo un candidato presidencial, no tuvo candidatos asambleístas nacionales por el tiempo, les faltó tiempo para la organización. Y es muy llamativo que en estas provincias, que son las provincias de la Sierra Central del Ecuador, donde están fundamentalmente las poblaciones indígenas, uno de los mayor votados ha sido el señor Noboa, que viene de un sector empresarial. Entonces cuesta entender, al menos en primera instancia, ese voto, pero uno podría decir, en la segunda vuelta esto se podría ratificar, este voto de vastos sectores del indigenismo hacia Noboa, pero sin que eso quede
de lado la posibilidad de que la señora González incluso ahí pueda disputar algunos espacios de gente que, estando dentro del movimiento indígena, preferiría votar por González a hacerlo por el candidato Noboa. Muy interesante. Y quizás una pregunta más para nuestro público internacional, porque ¿cómo explica usted, en pocas palabras, cómo ha llegado Ecuador a ser captado por el narcotráfico internacional, especialmente en las ciudades de la costa de su país? Porque no existe una política de Estado respecto a los temas de seguridad en general, no solo narcotráfico, no existe una política, existen políticas de los distintos gobiernos y en ocasiones son políticas contradictorias entre sí. Entonces, cuando un país no tiene un horizonte específico, donde no se siguen las mismas líneas, independientemente de quién sea el gobernante, estas tensiones entre un gobierno y otro gobierno, entre un periodo y otro periodo, terminan favoreciendo precisamente a estas organizaciones criminales que en términos comparativos tienen mayores facilidades para proveerse de recursos, para proveerse de insumos que el propio Estado. Entonces yo creo que viéndolo en términos generales, estructurales, más allá de los nombres y de los presidentes, yo creo que es eso, la ausencia de una política de Estado respecto a estos temas, los que ahora nos tienen en la situación lamentable en la que está el país. ¿Y cuáles serían los cambios urgentes, según usted, que tiene que hacer el nuevo gobierno? Hay cambios urgentes que se pueden hacer en el corto plazo, pero evidentemente serán coyunturales. Los grandes cambios requieren mediano y largo plazo. Me parece que se necesita generar una nueva política, por ejemplo, para el control de las fronteras. Se necesita dotar de mayores recursos y de una reingeniería en la policía y en las fuerzas armadas. Se necesita tener una mayor conexión con el contexto internacional de cara a recibir apoyo en el plano nacional, y un elemento que es clave y decisivo y que no puede estar apartado de todo esto y es el Poder Judicial. Sin un Poder Judicial independiente, autónomo y que tome sus decisiones de forma profesional, cualquier ejercicio para combatir la inseguridad, cualquier ejercicio para combatir la corrupción van a ser estériles. Y desafortunadamente en el país el estado de las Cortes de Justicia, el estado del Poder Judicial en general, ha sufrido un deterioro enorme a lo largo de los últimos años. Le quiero agradecer por su tiempo, le quiero agradecer también por este análisis tan claro sobre la situación en estos momentos en Ecuador, y estamos todos a las expectativas de esta segunda vuelta en las presidenciales que vendrá, y mucho éxito en estos próximos años. Gracias. Muchas gracias a ti, saludos a la audiencia. Saludos.